al curso de Introducción al Psicoanálisis. Hoy vamos a estudiar dentro de esta serie de clases donde estamos abordando la epistemología materialista, el concepto de trabajo. La categoría trabajo es una categoría central para el psicoanálisis. Vamos a ver cómo desde el punto de vista psicoanalítico son varios los trabajos que se van a producir para que el psicoanálisis sea posible. Pero antes de entrar en lo que es el trabajo del psicoanálisis y el trabajo del sueño, queremos hacer una especie de aproximación al concepto de trabajo. Trabajo que en su organización más simple se correspondería como una actividad racional que produce un valor de uso. Trabajo de forma simple porque se agota en el producto que produce, en el valor de uso. Produce un valor de uso que después puede ser utilizado en cualquier demanda humana en el orden de satisfacer una necesidad. Una necesidad que puede ser una necesidad de carácter biológico, de carácter fisiológico, pero ya Marx decía que también puede ser una necesidad del orden de lo deseante, es decir, aquello con lo que el sujeto fantasea en poder satisfacer. Cuando el producto del trabajo excede en su valor al trabajo medio necesario para producirlo, se produce lo que conocemos con el nombre de plusvalía. Y en ese momento se fundan dos cosas. El dinero se funda como capital y aparece el valor de cambio en las mercancías y se enajena su valor de uso. Esa mercancía ya no se va a utilizar, sino que se va a intercambiar por otra mercancía o por la mercancía que sirve para el intercambio general, como equivalente general, que es el dinero. El valor de cambio, lo más aparente de la mercancía, es su manera de escenificarse, su apariencia, la forma de mostrarse de esa mercancía. Para que la mercancía pueda mostrarse, escenificarse en su valor de cambio, ha tenido que haber una abstracción, una enajenación en su valor de uso. Hablamos de todo esto porque Freud nos habla en el libro La interpretación de los sueños, libro en que se funda la ciencia psicoanalítica porque por primera vez se describe el concepto de inconsciente, se describe el método del psicoanálisis de interpretación-construcción y se describe la técnica, la asociación libre en transferencia. En ese libro Freud va a hablar del trabajo del sueño. Después se ha traducido de mala manera en muchas ediciones como la elaboración onírica, pero Freud, cuando utiliza las palabras que utiliza en alemán, lo que está hablando es del trabajo del sueño, un trabajo que realiza el sueño. En la clase anterior, en la clase de ruptura, que tienen un vídeo específico de esa clase, tiene que haber quedado más o menos claro que la certeza que nos dan nuestros sentidos, aquello que nosotros calificamos como más cierto para nuestra percepción consciente, ¿no? Nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestro pensamiento consciente, después de realizar un trabajo de interpretación, vemos que esa certeza es ilusoria, ¿no? Todo sentimiento, toda certeza afectiva, toda reflexión consciente debe ser considerada como apariencia, como manifestación. Aquí me gustaría incidir en una cuestión que ha de quedar suficientemente clara, aunque vamos a estudiarla en otras clases posteriores, pero
en este punto es necesario hacer esta aclaración. Una cosa es la realidad material, la realidad real, la realidad objetiva, producto de trabajo de relación social, un trabajo de producción de mercancías, ¿no?, en el mundo. Esa sería la realidad real, material. Y otra cosa es la realidad psíquica. La realidad psíquica que es propia de cada sujeto psíquico, diferente entre un sujeto y otro. No hay dos realidades psíquicas iguales. Y esa realidad psíquica va a estar siempre tocada o sobredeterminada por el deseo inconsciente. Es decir, esa realidad psíquica ya es un producto, efecto del deseo inconsciente de esa persona, de ese sujeto psíquico. En el capítulo del trabajo del sueño, Freud nos va a mostrar cómo el sueño realiza un trabajo sobre una materia prima con una serie de instrumentos y ese trabajo da como resultado un producto que es el sueño manifiesto que recuerda el soñante, ¿no? Pero ha aplicado una serie de instrumentos psíquicos, operadores psíquicos, sobre una materia también, una materia prima psíquica, y entonces ha producido con esos instrumentos una transformación dando lugar a un producto que es el sueño manifiesto, ¿no? Vamos a ver que en el psicoanálisis entonces podemos hablar de diferentes tipos de trabajo. Un trabajo teórico, que es el trabajo que hizo Freud, ¿no?, o el trabajo que después un psicoanalista tiene que hacer cuando trabaja teóricamente una materia prima, ¿no? Un trabajo teórico que consiste, ¿no?, en trabajar una materia prima con instrumentos teóricos para dar lugar a un resultado, a un producto. En el caso de Freud trabajó en un campo que todavía no era el campo científico del psicoanálisis, era un campo precientífico, eso lo podemos decir a partir de que escribe La interpretación de los sueños, que es donde el psicoanálisis se funda como ciencia. Pero Freud había trabajado previamente en ese campo precientífico, donde va a tomar, ¿no?, como materia prima el discurso de sus pacientes, el relato de los sueños, a veces incluso sus propios sueños, ¿no?, y va a utilizar como instrumentos, va a utilizar conceptos y nociones provenientes de otros campos. Por ejemplo, de la física toma el concepto de el principio de constancia, no el principio de constancia tal cual, ¿no?, como se trabaja y como se plantea en el campo de la física, puesto que es otro campo, sino toma la filosofía que se desprende del principio de constancia, es decir, que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y va a tomar ese concepto. Va a tomar también la noción, la diferenciación filosófica, ¿no?, entre latente y manifiesto. Es decir, una cosa son las manifestaciones de los fenómenos, la apariencia de los fenómenos, y otra cosa es la latencia, es decir, lo que estando detrás de ese fenómeno ha dado lugar a que se produzca ese fenómeno y que no se ve en el fenómeno, ¿no? Pues va a tomar también esa diferenciación, esa concepción de latente y manifiesto. Y por último, va a tomar también de este campo precientífico el concepto de aparato psíquico que él había trabajado en un texto que escribió antes de La interpretación de los sueños, que se llamaba Proyecto de una psicología. Toma de ahí el concepto de aparato psíquico y que el aparato psíquico tiene unos límites, ¿no? Y también va a tomar ese concepto para trabajar en esta cuestión. Entonces, con la utilización de esos conceptos y la materia prima, Freud realiza un trabajo teórico que da como resultado el concepto de inconsciente. Es decir, Freud no trabajaba, esto no lo hacía cuando estaba tomando notas con sus pacientes él tomaba notas, ¿no?
Pero después, a la noche, cuando investigaba, agarraba estas notas de los pacientes y se ponía a hacer un trabajo teórico, ¿no? Ese trabajo teórico es el que da como resultado el concepto de inconsciente, que para el psicoanálisis va a ser el concepto que sobredetermina la estructura, ¿no?, de la ciencia psicoanalítica. Después va a haber un trabajo práctico en el que este concepto de inconsciente, que había sido producto-efecto de un trabajo teórico, va a reingresar de nuevo a un nuevo proceso productivo, a un nuevo proceso de producción, pero esta vez como instrumento. Entonces ahora Freud va a la práctica psicoanalítica con este concepto, con el método y con la técnica, y trabaja con estos instrumentos el discurso de los pacientes, lo que va a dar lugar a un nuevo producto, efecto de un trabajo, que va a ser ¿cuál? Va a ser el inconsciente de fulanito de tal, la interpretación, que es el deseo, ¿no?, el deseo inconsciente de ese paciente que se está psicoanalizando. Es decir, el producto de un proceso de trabajo puede reingresar de nuevo a otro proceso de trabajo, ya sea como materia prima o ya sea como instrumento. Vimos en la clase anterior, en la clase de ruptura, cómo la física había tomado de las matemáticas el concepto de magnitudes geométricas y de esa manera puede producir la fórmula de la velocidad, que será necesaria para que se produzca la máquina, ¿no?, la máquina necesaria e imprescindible para la producción en serie y el nacimiento del sistema capitalista. Vemos, ¿no?, entonces cómo se importa desde un campo científico un concepto de otro campo, ¿no?, y permite la producción de nuevos productos, tiene nuevos efectos sobre la realidad. Así que Freud también toma del campo de la física el principio de constancia, la filosofía que se deriva del principio de constancia, toma esa concepción de campo que él había trabajado, de campo psíquico había trabajado en el proyecto, y toma también la diferencia entre latente y manifiesto desde la filosofía, ¿no? Entonces ahí se produce el concepto teórico, el concepto inconsciente, que es una formulación, es un concepto abstracto. El concepto de inconsciente, que va a ser un objeto teórico para el psicoanálisis y que permite una ruptura con lo anterior, porque produce una nueva ciencia y porque permite, ¿no?, alejarse de la percepción sensible y poder interpretar los hechos desde este concepto. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos ahora a la interpretación de los sueños y vemos los tres trabajos diferentes que se produjeron, ¿no? Por una parte, un trabajo teórico, que es el que acabamos de explicar, ¿no?, que Freud produjo el concepto de inconsciente a partir de esa materia prima, y con esos instrumentos que toma de otras ciencias es capaz de producir el concepto de inconsciente. Es decir, vemos que aquí entonces materia prima era el discurso onírico de los pacientes, los instrumentos teóricos que utiliza para realizar ese trabajo teórico, principio de constancia, concepto de aparato psíquico y noción filosófica de latente y manifiesto. Entonces ahora realiza un trabajo teórico operando con esos instrumentos sobre la materia prima y produce el concepto de inconsciente. Resultado, ruptura. Una ruptura fundada científicamente. Ese sería el primer trabajo teórico. Vamos ahora al segundo trabajo, que sería el trabajo práctico-técnico que se realiza en la clínica psicoanalítica, ¿no? En el trabajo práctico-técnico, la materia prima, ¿cuál sería? El discurso del psicoanalizado, el texto manifiesto, lo que nos cuenta el psicoanalizado. ¿De acuerdo? Los instrumentos que utiliza el psicoanalista para realizar este trabajo, ¿cuáles son? La teoría, ¿no? Ya tenemos el concepto, es decir, el concepto reingresa ahora a este nuevo proceso de producción, este nuevo proceso de trabajo como instrumento. El método, que
ingresa ahora también como instrumento y la técnica psicoanalítica que ingresa también como instrumento, ¿no? En ese complejo, en un complejo articulado, teoría, método y técnica con el saber del psicoanalista. Ahora este va a ser el instrumento en la práctica técnica del psicoanálisis. Entonces ahora, en el trabajo práctico, se opera con estos instrumentos sobre la materia prima, el discurso del paciente. Y el efecto, el resultado, lo que se produce es autoconocimiento y autotransformación del paciente. Y un tercer trabajo que también observamos en la interpretación de los sueños, que sería el trabajo real del sueño. Este trabajo no podemos llegar a él, es una reconstrucción teórica que hacemos, porque no podemos abrir la cabeza del soñante y meternos en su cabeza a ver cómo se ha producido el sueño, sino que a partir, ¿no?, de la interpretación, ahí podemos decir que hubo un deseo inconsciente que para expresarse tuvo que sufrir una condensación, un desplazamiento, una puesta en escena, ¿no?, un proceso de transformación, de disfraz, de deformación, y eso dio como resultado al sueño manifiesto. ¿De acuerdo? Pero como veis, ya esto es una reconstrucción teórica, porque no podemos entrar en la cabeza del soñante. Ese deseo inconsciente, debido a la represión y a la censura, tuvo que condensarse, desplazarse, disfrazarse para dar lugar a el sueño manifiesto. Al psicoanálisis y a Freud se le hicieron una serie de críticas que precisamente eso que se le critica fueron los hallazgos, los grandes hallazgos de la teoría freudiana, ¿no? La primera crítica fue la materia prima, que el psicoanálisis utilice como materia prima el discurso del soñante, el discurso del psicoanalizado. Eso se le criticaba a Freud porque se decía que era un discurso deformado, que no podía coincidir con lo que le había pasado. Y Freud nos explica que ese precisamente es el nuevo nivel de objetividad del psicoanálisis, porque no se puede hacer concordar el discurso onírico con la realidad. Janet criticaba a Freud, ¿no?, porque decía el discurso onírico es un resultado deformado de los sueños, y Freud dice, esa deformación que produce el soñante para contar el sueño que recuerda, que ha soñado, está sobredeterminada y no es nada comparado con la gran deformación que tuvo que sufrir el deseo inconsciente para poder expresarse, para pasar la barrera de la represión, la barrera de la censura. Y esto le va a llevar a Freud a formularse dos preguntas que son esenciales para la formulación y el desarrollo de la ciencia psicoanalítica. ¿Qué fue lo que hizo posible la deformación y por qué tuvo que haber deformación? Freud ni está peleado con las ciencias de su época, ni ama desaforadamente las ciencias de su época, ¿no? Él dice, en tiempos donde había un estudio precientífico de los sueños, ¿no?, donde ni la fisiología, ni la biología, ni la medicina se interesaba por los sueños, porque a lo máximo lo consideraban un producto de un procesamiento orgánico, biológico, Freud retoma el interés por los sueños, el interés popular, pero ahora lo que va a tratar de hacer es darle un fundamento científico al estudio de los sueños, porque lo que le interesa en el fondo a Freud es mostrarnos cómo funciona el psiquismo, cuáles son los mecanismos que se ponen en funcionamiento en el aparato psíquico. Y como soñamos todos, es una manera de ejemplificar en los sueños cómo funciona lo psíquico. Entonces ahí Freud se interesa por el contenido de los sueños, es el primero que nos va a decir los sueños tienen un sentido, ¿no?, como hacía la concepción popular de los sueños. Pero ahora a Freud le va a interesar elaborar, desarrollar, producir una ciencia que permita llegar a formular, a interpretar el sentido del sueño.
y el sentido del sueño y también el sentido del síntoma, el sentido del discurso del paciente, porque nos va a decir el mismo mecanismo que produce un sueño es el mismo mecanismo que produce un síntoma o una enfermedad. Freud pretendía que su ciencia, la ciencia que estaba construyendo, fuese una ciencia natural, ¿no? Pero que las ciencias naturales nada tienen de natural, porque son precisamente las ciencias que alcanzan un nivel de formalización abstracto más alto, ¿no? Como sucede con el psicoanálisis. El concepto de inconsciente es una fórmula, es un concepto, ¿no? Es un concepto abstracto. Entonces, en ese sentido, Freud se acerca, por supuesto, a las ciencias naturales. Los conceptos de la física nada tienen que ver con los elementos reales que dieron lugar a los conceptos, ¿no? Lo mismo sucede con el psicoanálisis. El sueño manifiesto nada tiene que ver con el concepto de inconsciente. Entonces ahora Freud, con esas notas que tomaba con los pacientes cuando trabajaba de una manera práctico-técnica, ¿no? Con esas notas que tomaba, ahora va a realizar un trabajo teórico utilizando ese concepto de la física, el concepto de la filosofía latente manifiesto y utilizando la concepción de aparato psíquico que él había formulado anteriormente, pues va a trabajar ahora el relato de los sueños de sus propios pacientes, a veces sus propios sueños, para no encontrar impedimentos y ahí produce el concepto de inconsciente. El concepto de inconsciente no es una realidad, proviene de una realidad trabajada, ni siquiera de los sueños, sino del relato del sueño. El relato del sueño no es el objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento es un producto efecto de trabajar con instrumentos teóricos sobre el discurso onírico. Freud comienza diciendo en el capítulo sobre el método de interpretación: los sueños tienen sentido, pero acabará diciendo al final del capítulo: los sueños tienen un sentido, ¿no?, una vez llevada a cabo la interpretación psicoanalítica, que nos revela que el sentido de los sueños es una realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido, pero una vez llevada a cabo la interpretación psicoanalítica. Lo que hace que el sueño tenga sentido precisamente es el método de interpretación. El sueño manifiesto no tiene sentido, o mejor dicho, tiene el sentido vulgar que le da nuestra aprehensión, nuestra percepción consciente, ¿no? Es decir, sueño que tengo con una desgracia y si soy un jugador, pues le apuesto el número 17, que es la desgracia, ¿no? Pero si soy un poco más melancólico, creo que me va a ocurrir una desgracia. Y si soy un poco más mágico, creo que el sueño ha sido premonitorio y que, ¿no?, que se está anticipando, que me está avisando de que va a aparecer una desgracia, ¿no? Es decir, lo puedo interpretar según el sentido común, ¿no?, como anunciante del porvenir, o si realizo un trabajo psicoanalítico, si me animo a tumbarme en el diván y a hablar con un psicoanalista, pues el psicoanalista me lo va a interpretar de una manera psicoanalítica, aplicando un instrumento teórico, ¿no?, sobre el relato del sueño, para poder llegar a producir autoconocimiento y autotransformación, para producir el deseo inconsciente de fulanito de tal. En la interpretación vulgar están negadas las características del trabajo, está negada la categoría trabajo. Bueno, y otra cosa que se le criticaba a Freud, y precisamente es el nuevo nivel de objetividad del psicoanálisis, es que el psicoanálisis parte de los últimos efectos de la estructura. De lo que parte es del habla del soñante, del habla del psicoanalizado, de lo que nos cuenta, del relato, ni siquiera del sueño soñado ni de lo vivido, sino de lo que nos cuenta, del habla, de lo que nos cuenta sobre su vida o lo que nos cuenta sobre su sueño, ¿no? Habíamos visto que en la teoría del valor también nos decía, ¿no?, el producto que está en el escaparate eso es la apariencia, ¿no? El valor de cambio del producto cuando está en el escaparate, el precio que tiene puesto en la tarjetita, eso es la apariencia. Todo el trabajo que hay anterior a eso es un trabajo latente, ¿no?, que nos damos cuenta de él cuando se nos rompe el producto. ¿Quién mierda habrá hecho esto, no? Pero hasta ese momento
no nos damos cuenta, ¿no?, de lo latente. Bueno, pues en el psicoanálisis sucede lo mismo. El sueño manifiesto es lo que se manifiesta, pero no todas las ideas latentes, ¿no?, se tienen que producir en el análisis, se tiene que hablar, ¿no?, para llegar a producir el deseo inconsciente. Es decir, partimos del último efecto del sistema y ahí se elabora interpretación, construcción y se construye los contenidos, se construye el deseo inconsciente del paciente. El objeto real para el psicoanálisis, si antes veíamos el objeto teórico, es el concepto de inconsciente. El objeto real es el inconsciente de fulanito de tal. Es decir, nosotros vamos en un tiempo que vamos a estudiar posteriormente en la clase de tiempo. Es un tiempo diferente el tiempo del psicoanálisis, es un tiempo diferente al tiempo del reloj. Partimos desde los últimos efectos del sistema y vamos a construir los primeros, el inconsciente de fulanito de tal, ¿de acuerdo? Que fue el que dio lugar a la aparición de ese sueño. Pero nosotros partimos del último efecto del sistema. Vamos a interpretar por recurrencia, por aprecup. Es otro tiempo. Es un tiempo de atrás para adelante y no de adelante para atrás. Parto del sueño manifiesto. Reconstruyo operaciones, aquí hubo desplazamiento, aquí hubo condensación, aquí hubo puesta en escena, y doy cuenta de la estructura determinante, del deseo inconsciente. Ahora, por medio de la reconstrucción teórica, puedo decir, hay un deseo inconsciente que para atravesar la barrera de la represión tuvo que hacer esta transformación, esta otra, este disfraz, se desplazó, se condensó, se escenificó para dar lugar al sueño manifiesto. Al fundar el sueño manifiesto como materia prima, Freud pone en cuestión la verdad, ¿no? Propone un nuevo tipo de verdad. Porque al psicoanálisis no le interesa la verdad, o le interesa esa verdad que dura poco tiempo, porque la interpretación, una vez que se produce, ya ha producido una transformación en el sujeto, ya es otro, ¿no? Entonces, esa verdad que le interesa, por ejemplo, a los religiosos o al ejército, el psicoanálisis la critica. No porque critique a la religión o al ejército, sino porque dice, ellos no pueden hacer psicoanálisis. Pone un límite a quién puede ser y quién no puede ser psicoanalista, ¿no? Es un nuevo tipo de verdad, ¿no? Ahora el psicoanalista, para escuchar al paciente, el psicoanalista tiene que estar munido de instrumentos de trabajo, en formación, tiene que haber terminado su psicoanálisis personal, tiene que estar en psicoanálisis didáctico, tiene que estar en supervisión, al menos en 3 o 4 grupos de estudio de psicoanálisis, para poder escuchar a ese paciente que habla, para poder escuchar el relato del sueño, no para curar al paciente, sino para poder escuchar su sueño y poder llegar a la interpretación del deseo inconsciente del paciente, ¿no? Y todo esto, el psicoanalista tiene que estar en todo ese sistema de formación para no extraviarse, ¿no? Entendiendo por extravío todas las metáforas que se les ocurra acerca del extravío, desde la locura hasta la pequeña equivocación, hasta la pequeña ignorancia, ¿de acuerdo? Para no extraviarse, el psicoanalista tiene que estar munido de todos esos instrumentos. ¿Y quién escucha en el psicoanalista? Escucha un trabajador munido de instrumentos especializados para escuchar al paciente, su discurso manifiesto y poder interpretar el deseo inconsciente que sostiene y que dio lugar a ese sueño. Entonces es esa triple articulación entre teoría, método, técnica y el saber del psicoanalista la que se pone en juego, ¿no?, frente al discurso del paciente, y todo ello conformaría lo que es la máquina del psicoanálisis. Cuando termina el psicoanálisis del paciente, es decir, comienza lo que Lacan llamaba el verdadero viaje. Es decir, una vez que se ha producido la interpretación, ahora ya corre de cuenta del paciente qué hace con esa interpretación. Eso no corre por parte ni del psicoanalista ni del psicoanálisis.
Es el paciente el que ahora inicia su verdadero viaje, ¿no? Porque se abre, no es que se transforme, sino que se abre el espacio infinito de las transformaciones, la posibilidad de transformarse, ¿no? Y ahora, si el paciente quiere, él que por sí mismo fue enredándose poco a poco hasta caer en el diván de un psicoanalista, pues ahora puede conseguir hacer otras cosas, porque lo que le va mostrando el psicoanálisis es que él deseaba eso, ¿no? Que esa injusticia social de la que él tanto se quejaba y que se cometía con él es la misma injusticia social que se comete con todo el mundo, ¿no? Pero que es su deseo el que, una vez hecha la interpretación, va a poder transformar o no su vida. En psicoanálisis toda verdad es para transformarla. La verdad va a durar un instante, ¿no? Y es ese instante donde algo comienza su transformación. Entonces, la actitud del psicoanalista debe ser plantearle al soñante o al psicoanalizado no verdades, sino verosimilitudes, ¿no? Le sugiero que piense, yo no trato de contradecirle, pero pensaría esto de otra manera, me parece que... ¿no? El psicoanalista trabaja con verosimilitudes. El método científico, el método del psicoanálisis de interpretación-construcción, es un método que se deriva de las propias características del concepto teórico. Y a su vez, la técnica psicoanalítica, técnica de asociación libre en transferencia, también se deriva de las características del método y de las características del concepto, del objeto teórico. Entonces, con esa triple articulación, teoría, método, técnica y saber del psicoanalista, ahora voy a transformar la realidad, que es, ¿qué realidad es la que se transforma? La del discurso del paciente. Operamos sobre el material que nos aporta el psicoanalizado, ¿no? Y el método es de interpretación-construcción porque el inconsciente no está en ningún lugar, ya lo dijimos. El inconsciente hay que construirlo, hay que producirlo, ¿no? A partir de esa asociación libre del paciente en transferencia con el psicoanalista, utilizando el método psicoanalítico, construimos, producimos el deseo inconsciente de fulanito de tal. La asociación libre por sí sola, hablar por hablar, eso no va a curar a nadie ni nada, no tiene ningún efecto. La palabra solamente va a tener efecto en ese campo de fuerzas que se produce, que es lo que llamamos el campo de la transferencia. Es decir, asociación libre es hablar, sí, pero el campo de fuerzas donde hay que hablar para que se produzcan efectos es el campo de la transferencia. Bueno, y con esta clase sobre trabajo hemos diferenciado entonces entre el trabajo teórico, el trabajo real del sueño y el trabajo práctico de la práctica psicoanalítica en análisis. Espero que estos conceptos, más o menos, estas cuestiones hayan quedado claras y que haya quedado clara la importancia que la categoría trabajo tiene para el psicoanálisis. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer, pueden dirigirlas al correo electrónico info@virginiabaldominos.com. En la próxima clase vamos a estudiar la sobredeterminación en psicoanálisis. Les esperamos.